Fue un día tranquilo en el centro de investigación. Estación en el borde de Andrómeda. Galaxia, una parte tranquila del universo, donde solo los exploradores más valientes se atrevieron a aventurarse. Las estrellas brillaban en él. Una vasta negrura, su luz portando historias de un tiempo lejano. La estación era un pequeño puesto de avanzada circular hecho para estudiar mundos lejanos. Pero hoy era rebosante de actividad. Dentro del control, en la habitación, la capitana Elas Vaz estaba sentada frente a una gran consola, escaneando a través de informes rutinarios. Era un veterano, oficial, estoico, confiable y decidido. Su trabajo solía ser, sin incidentes, repleto de recopilación de datos y monitorizando señales distantes. Pero hoy fue diferente. Él acababa de recibió una alerta de uno de los profundos antenas espaciales. La señal era débil. Pero algo fue. Fue una angustia. Llamada, no de ninguna especie conocida, sino desde un planeta en un rincón olvidado de la galaxia, un planeta llamado Salvin. Elías se inclinó hacia adelante, golpeando con los dedos unas cuantas veces botones de la consola para hacer zoom en la señal. Era un mensaje cifrado, antiguo pero la señal era lo suficientemente clara como para leerse. Fue enviado hace casi 500 años. El mensaje era un grito desesperado de auxilio, registrado por una civilización que la humanidad se creía que estaba extinto. Belterari. No pueden ser. Eran. Aniquilado. Elas murmuró entre dientes. Aliento. El Belter había sido conocido en una ocasión como una raza avanzada, pero desaparecieron misteriosamente hace siglos, dejando detrás de nada más que ruinas y rumores. Fue uno de los mayores misterios de Galaxia. Nadie había encontrado jamás pruebas de su existencia nuevamente hasta ahora. La curiosidad se desbordó. Elías inmediatamente recurrió a la doctora Mera Arantz, una brillante sinólogo y el principal experto en el Belter. Había pasado años estudiando artefactos antiguos y registros antiguos en esperanzas de descubrir secretos sobre esto. Civilización perdida. Doctor Rance, necesitas. Para ver esto, la llamó Elías. Meera se acercó, frunciendo el ceño mientras leyó el mensaje. Siempre lo había hecho. Creían que los Belter habían desaparecido, aniquilados por una misteriosa plaga o fenómeno natural. Desastre. La idea de ellos todavía existir de alguna forma era emocionante y perturbador. Miró a Elías con incredulidad. ¿Podría ser real? Preguntó, ¿es esto algún tipo de trampa? ¿O es real? La señal provino de Saúl. Entonces Elas respondió con voz firme. Aunque el peso de la situación lo presionaron. Tenemos que comprobarlo. Meera no dudó. Sabía. Esto fue algo único en la vida. Oportunidad. Juntos, lo harían. Descubre la verdad sobre los Feltari. La decisión de enviar un equipo de exploración humana al planeta. La nave de exploración galáctica Unity. Una nave elegante y avanzada diseñada para profundidades. Los viajes espaciales estaban listos para partir. La tripulación, liderada por Elas, estaba compuesta por hábiles ingenieros, pilotos y científicos, todos ansiosos por explorar lo desconocido. Como él, el barco se preparó para la partida, la tripulación, reunidos en la sala de reuniones. Elías estaba de pie al frente a un equipo de rostros emocionados y nerviosos. Su voz resonó en la pequeña habitación mientras hablaba. No sabemos qué vamos a encontrar. Sobre Solven, comenzó. Pero sí sabemos una cosa. Hay una oportunidad para aprender. Algo que la humanidad ha estado buscando durante siglos. Pase lo que pase, nosotros hay que estar preparados para lo desconocido. Meera estaba de pie junto a él. Sus ojos
Ella escrutó los rostros de la tripulación. Podían sentir el peso de sus esperanzas y temores. El descubrimiento del Belteri. Podría cambiarlo todo, o podría ser el mayor error que la humanidad jamás haya cometido. Hecho, pero no les quedó más remedio que encontrar fuera. El Unity se lanzó la inmensidad del espacio, sus motores rugiendo a la vida mientras atravesaba las estrellas. El viaje que Salvin realizó tomaría varios días, y durante ese tiempo, Elías y Meera pasaba cada momento de vigilia, estudiando los datos que habían recopilado. El planeta Salven estaba ubicado en una zona remota, región del espacio que una vez se creyó que era inhabitable. Su órbita era extraña, y los escaneos de la superficie del planeta mostraron signos de destrucción, restos fosilizados, de ciudades antiguas, pero ni rastro de vida. No existían registros de ningún otro especies que visitan el planeta. Era como si el Belter hubiera desaparecido en la delgada aire. A medida que se acercaban al planeta, la tripulación miraba por la ventana de observación. Ventanas a las nubes arremolinadas y las grandes ruinas destrozadas de lo que una vez fue grandioso. Civilización. Elías estaba de pie junto a Meera, ambos absorbiendo en silencio vista. Algo en el aire parecía agitación. Una presencia ancestral que perdura. Preparaos para el aterrizaje, ordenó Elías. Por un momento, la tripulación permaneció en silencio, toda de ellos, inseguros de cuál será el siguiente paso. Debería ser así. Habían llegado tan lejos. Belteri había pasado años trabajando para controlar la semilla oscura, y ahora descubrió su verdadero potencial. Pero eso, el conocimiento se sentía como una maldición. No hay vuelta atrás. Elías se volvió hacia su tripulación. No tenemos tiempo para dudar. Nosotros mismos. El Dravid ya podría ser en su camino. Y si encuentran esto, nosotros. No podrá detenerlos. Meera apretó los puños, entrecerrando los ojos. Determinación. No le gustaba, pero ella sabía que Elías tenía razón. No podían. Deja aquí la semilla oscura. El universo. No podía permitirse que cayera en él. Manos equivocadas. Entonces hagámoslo, dijo Meera. Dijo, tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Tarde. Pero cuando Elías extendió la mano hacia él, disruptor, el suelo bajo sus pies, de repente comenzó a temblar. Las paredes de la cámara se agrietaron y una explosión de luz llenó la habitación. La semilla oscura estaba despertando. Y con ella, una fuerza más allá de todo lo que jamás habían conocido. Encontrada. La energía en la cámara se disparó, abrumando sus sentidos. La tripulación retrocedió tambaleándose mientras la luz aumentaba, cada vez más brillante hasta que pareció consumir todo. Hemos desencadenado. Eso, gritó Elías, intentando protegerse. Ojos de la luz cegadora. Necesitamos. Fuera de aquí ahora mismo. Pero la habitación estaba temblando violentamente y las puertas de la cámara se cerró de golpe, atrapándolos. En el interior, el pánico se apoderó de la tripulación. La semilla oscura había hecho algo a la planeta, algo que no podían explicar. Era como si el mundo entero estuviera reaccionando a su poder. De repente, una voz. El eco resonó en la habitación. No era una voz de la tripulación, pero algo más. Algo antiguo. ¿Por qué buscas eso? ¿Destruir lo que no se entiende? La voz resonó, sus palabras haciendo temblar muros a su alrededor. No puedes destruir. La semilla oscura. Forma parte de este mundo. Parte de su alma. La tripulación se quedó paralizada. Los ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. La voz parecía que provenga de todas partes, rodeando. Los invadió un sentimiento de pavor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es? Exclamó Meera,
mirando a su alrededor. Frenéticamente, Elías sintió el peso de la voz que lo oprimía. No solo les estaba hablando. Era hablando a través de ellos. El planeta mismo. Parecían vivos, conscientes de su presencia. La semilla oscura no es un arma. La voz. Continuó. Es el corazón de esto. Mundo, la energía que lo mantiene vivo. Si lo destruyes, destruirás esto. Planeta y todo lo que hay en él. Elías. El corazón les dio un vuelco. Habían pensado. La semilla oscura era un arma. Algo. Creado para la guerra, para el control. ¿Pero qué? ¿Y si no lo fuera? ¿Y si fuera él mismo? ¿Qué fue lo que dio vida a este planeta? ¿Qué hacemos? Susurró Meera, con voz. Temblando, Elías dio un paso adelante. Su mente daba vueltas. Tenía que haber otro. De ninguna manera. No podía destruir este mundo. No. Después de todo lo que habían aprendido. Pero, ¿cómo podrían detener a los Drava? ¿Qué eran? Ya buscando el poder de semilla oscura si Drava tomara el control de eso, no habría forma de detenerlos. De repente, el zumbido de la semilla oscura se intensificó, y una extraña calma, una presencia llenaba la habitación. Las paredes parecía palpitar con la energía de el planeta mismo, y por primera vez, desde su llegada, Ella sintió una extraña sensación. Paz. Era como si el planeta fuera intentando comunicarme con ellos para mostrar ellos su verdadera naturaleza. Él miró él. La semilla oscura ahora brilla con una luz suave y cálida. Luz. No era un arma, sino una vida. Fuerza. Una fuente de poder que el planeta lo necesitaba. Pero Ella sabía una cosa para. Sin duda. No podían permitir que cayera en las manos equivocadas. No podemos destruirlo, dijo Elías en voz baja. Pero podemos conservarlo. A salvo. Se volvió hacia Meera, quien asintió. Necesitamos llevarlo con nosotros para esconderlo. En algún lugar que el Drava jamás encontrará. La habitación comenzó a calmarse a medida que la energía del planeta pareció estabilizarse. La luz se desvaneció y el suelo se detuvo. Temblando. Las puertas de la cámara lentamente se abrió y la tripulación pudo marcharse. Elías echó una última mirada a la oscuridad. Semilla. Su energía ahora un suave resplandor. No fue el final de su misión, sino el comienzo de uno nuevo. Ellos lo harían. Protegerían la semilla oscura y ellos lo harían. Asegúrate de que nunca haya caído en el lugar equivocado. Manos. Mientras la tripulación regresaba. En cuanto a la unidad, Ila sabía una cosa para. Claro. La galaxia nunca sería lo mismo, y dependía de ellos asegurarse. Así permaneció. El holograma cambió. Una vez más, mostrando los momentos finales de Belter. La otrora orgullosa civilización cayó. Silencio. Las últimas imágenes eran de un ciudad pacífica, ahora abandonada, con solo los más tenues vestigios del pasado de los Velar. La gran cultura que dejó tras de sí. Elías estaba de pie. Aún así, asimilando la información. Más de lo que jamás hubiera esperado, y sin embargo, le dejó el corazón apesadumbrado. Belter se habían ido, no por su propia voluntad. Manos, pero debido a una poderosa. Un enemigo despiadado. Y ahora, siglos más tarde, su legado cayó en el olvido. Hasta ahora, Meera fue la primera en romper el silencio. Esta falta es la última. Esperanza. Estos son los registros de todo lo que sabían. Pero también es advertencia. ¿Una advertencia? Preguntó Elías. Sí, respondió con voz grave, mirando. Drafot no solo lo miró fijamente. Destruir su mundo. Ellos eran implacables, y siguen ahí fuera. En algún lugar de la galaxia. Si los Belteri. Si no pudimos derrotarlos, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? ¿Tener? La mente de Elías trabajaba a toda velocidad mientras procesaba sus palabras.
Las implicaciones de esto. Los descubrimientos fueron enormes. No solo descubrieron el destino de Belterari, pero también habían descubierto una amenaza que podría poner en peligro a toda la humanidad. En peligro. El Drava seguía ahí fuera. Elías entrecerró los ojos mirando a lo lejos. La entrada al edificio era visible. Ahora, una puerta oscura que conducía a corazón de la base. Era casi como si el propio edificio estaba esperando. Ellos, silenciosos e inmóviles, se movieron hacia la puerta, que se abría con un lento crujido revela una oscuridad. Pasillo interior. El aire estaba viciado, impregnado del aroma de la vejez y el abandono. Entraron con cautela. Las botas producían suaves ecos al caminar. Las luces parpadeaban débilmente en lo alto, proyectando largas sombras sobre las paredes. Este lugar lleva años abandonado, murmuró Elas. Sin embargo, aún se mantiene. Arriba. Los Belter eran maestros de ingeniería, respondió Meera. Incluso las ruinas son resistentes. Cuanto más profundas, más se profundizan. Cuanto más avanzaban, más sentían el peso de el silencio los oprimía. Era como si toda la base estuviera sosteniendo su aliento, esperando algo. Elías. No podían sacudirse la sensación de que ellos no se trataba simplemente de pasear por un viejo instalación. Estaban caminando por una tumba. Al llegar al centro, en la cámara, encontraron lo que habían estado buscando: una sala de control, grande y imponentes. Las paredes estaban revestidas de consolas, la mayoría de las cuales estaban oscuras y inactivo. Pero en el centro de la habitación había una gran pantalla holográfica. La superficie brillaba tenuemente como si tuviera. He estado esperando a que alguien lo active. Meera dio un paso adelante, con los dedos pasando el cursor sobre los controles. Déjame ver si puedo publicar esto en línea. Unos pocos momentos después, la pantalla parpadeó hacia vida, mostrando una serie de hologramas. Imágenes. La habitación se iluminó a medida que el espacio estaba lleno de imágenes, planos, esquemas y vídeos del Belter. Últimos momentos. Todo estaba allí. Absolutamente todo. Detalle. Esto es todo, susurró Meera. Este es el conocimiento que dejaron atrás. Elías estudió las imágenes con detenimiento. Eran planos para armas avanzadas, naves espaciales y tecnologías que podrían cambiar el equilibrio de poder en él. Galaxia. Pero había algo más oscuro. Entre los esquemas, había archivos marcados con advertencias. Símbolos que se asemejaban a calaveras y fuego. ¿Qué es esto?, preguntó Elías, señalando. Los archivos. ¿Qué esconden? Meera vaciló, con los dedos temblando mientras ella navegó por los archivos. Parece como la investigación, pero no es algo. Ya lo hemos visto antes. Hay referencias a la manipulación genética, a algo llamada la semilla oscura. Podría ser una arma o algo peor. Elías. Se me hizo un nudo en el estómago. Sea lo que sea Belari. Había estado trabajando en ello. No era solo eso. Tecnología avanzada. Habían sido intentando crear algo, o quizás desatar algo que podría destruir no solo el Drava, pero todos. La pantalla mostró un último mensaje escrito en un idioma que Elías no podía entender. Pero Meera lo tradujo rápidamente. Decía: cuidado con la oscuridad. No puede ser controlado. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su columna vertebral. Habían descubierto algo mucho más peligrosos de lo que habían imaginado. El legado de Belter no era solo una de las tecnologías. Era una advertencia. Lo que sea que tuviera el Drava fue destruido, y con razón. Ahora le correspondía a la humanidad asegurar que el mismo error no se repitió. Esto no ha terminado,
dijo Elías con voz constante pero lleno de urgencia. Tenemos para detener esto antes de que sea demasiado tarde. Tarde. La noticia del peligroso Belter. El proyecto había conmocionado a todos en él. Unidad. Lo que parecía una rutina. La misión de exploración se había convertido en algo mucho más oscuro. Elías, Meera y el resto de la tripulación sabía que tenían para moverse rápidamente. Si el proyecto Mar Oscuro, si cayera en malas manos, podría cambiarlo todo, y no tenían mucho tiempo. Elías permaneció a la orden. Centro de la unidad, mirando hacia él. Vasto vacío del espacio. Su mente era carreras. Había visto los horrores en las base Beltari, las advertencias, los archivos, los extraños experimentos. La semilla oscura. No era solo un arma. Era algo más. Mucho peor. Si se desatara, podría consumir todo a su paso, convirtiéndose. Todo se oscurece. Necesitamos actuar. Ahora, dijo Elías, rompiendo el silencio. No podemos permitir que esto caiga en el error. Manos. Somos los únicos que podemos detener. Eso. Meera, de pie junto a él, asintió. Pero no sabemos exactamente qué estamos haciendo. En contra. El proyecto Dark Seeds es diferente. No se parece a nada que hayamos visto. Ya nos habíamos encontrado antes. Lo sé, Elas. Respondió con voz sombría. Pero no tenemos elección. Puede que Drava ya lo sepa. Sobre ello. Si lo hacen, vendrán. Para nosotros. La tripulación se reunió alrededor del mesa holográfica donde los datos de la base Veluri seguía expuesta. Imágenes del proyecto, la retorcida investigación y las aterradoras advertencias. Se cernía sobre ellos. Pero había otra cosa. Una ubicación. Coordenadas. Que parecía conducir a un planeta en el borde de la galaxia. La pieza final de el rompecabezas. La unidad descendió hacia la superficie. Todo el barco gimiendo. Al entrar en la atmósfera. La tripulación. Se prepararon, sin saber qué esperar. Les esperaba en el mundo olvidado. Todos. Lo único que sabían era que Salven tenía él. Respuestas a un misterio que había atormentado. Humanidad por generaciones. La unidad. Aterrizó en la superficie de Salven. Con un golpe sordo. El aterrizaje del barco. El engranaje crujía contra el suelo polvoriento. El aire exterior era denso y quieto. Con un aroma que evoca algo antiguo. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Este mundo olvidado. Elías estaba de pie en él. Al frente de la tripulación, observando a través de él. Ventana panorámica como el vasto paisaje. Se desplegó ante ellos. A lo lejos. Torres derrumbadas y carreteras fracturadas contaron la historia de una civilización que una vez prosperó pero ahora había sido olvidado por la galaxia. Todos, prepárense. Estamos. Sal ahí fuera, ordenó Elías. Su voz era firme y estable. Podía sentir el peso del momento oprimiéndole. Cofre. Esto no era solo otro misión. Este fue un viaje hacia la desconocido. Mientras la tripulación se preparaba para partir. El barco, la doctora Germira se demoró junto a la consola escanea las lecturas. Capitán, tienes que ver esto, exclamó. Elías se acercó a ella. Las pantallas parpadeaban con datos, la mayor parte de ellos indescifrable, pero uno en particular. La lectura destacó. Un leve pulso de energía, proveniente de las profundidades del planeta. Superficie. No fue gran cosa, solo un destello. Como un latido que había estado mintiendo. Inactiva durante siglos. La señal es que venía del subsuelo. Meera dijo, ojos muy abiertos por la curiosidad. Es increíblemente tenue, pero está ahí. Elías asintió. Podría ser una fuente de energía antigua, una mecanismo de defensa, o algo más.
Completamente. No lo sabremos hasta que investigar. Con su equipo preparado y con los dispositivos de comunicación instalados, el equipo abandonó el barco, pisando la polvorienta suelo de Salvin. La atmósfera era tenue pero respirable. El mundo estaba en silencio. El único sonido, crujido de botas contra el suelo seco. Mientras caminaban, los imponentes restos de. Ante ellos se alzaba la arquitectura de terciopelo. Hermosos y complejos diseños ahora, destrozadas por el tiempo. Sus estructuras estaban, como nunca antes había visto la humanidad, con curvas suaves y símbolos brillantes, grabado en la piedra. Sin embargo, había un vacío inquietante en el aire, como si la tierra hubiera estado abandonada durante mucho tiempo, antes de que el polvo comenzara a asentarse. Meera, ¿qué crees que pasó aquí? Elías preguntó, mirando a su alrededor. Destrucción. Dudó un instante, antes de responder. Por lo que sabemos, Belter era una raza muy avanzada. Civilización, una que valoraba el conocimiento. Por encima de todo. Pero algo salió mal. Mal, algún tipo de desastre. En sus archivos hay indicios de que la caída vino de dentro. Elías asintió. Su mirada seguía el camino por delante. Vamos. Solo espero que no estemos entrando en algo peor de lo que imaginábamos. El equipo se dirigió hacia lo que parecía ser los restos de un centro urbano. Estatuas rotas de los Veluri bordeaban las calles, sus rostros congelados en expresiones de sabiduría y tristeza. El lugar era de una belleza inquietante, pero allí era innegable la sensación de decadencia que quedó suspendido en el aire. Después de horas en su búsqueda, se toparon con lo que parecía ser una biblioteca, una de las más intactas edificios que habían encontrado hasta ahora. La entrada estaba parcialmente bloqueada por escombros, pero con la fuerza combinada. La tripulación despejó el camino. Dentro, encontraron filas de estanterías, lleno de pergaminos antiguos y digitales. Tabletas, la mayoría de ellas dañadas o deterioradas. Irreparable. Meera se arrodilló de inmediato hacia abajo y comenzó a examinar a los supervivientes. Terminales de datos. Rápidamente encontró algunas, que aún contenía información legible. Ella trabajaba, y las vigilaba, su mente, corriendo con la posibilidad de encontrar algo que podría explicar la caída de los Beltari. Después de varios momentos tensos, en cuestión de minutos, el rostro de Meera se iluminó. Capitán, yo creo que he encontrado algo. Estos archivos no solo cuentan la historia de Belter, describen una catástrofe, un evento que casi los aniquiló. Elías se acercó a ella, inclinándose para obtener una mejor aspecto. La pantalla parpadeó mientras Meera se desenvolvió a través de lo digital. Archivos. Una entrada en particular llamó su atención. Atención. Los últimos días de Calvin. Meera leyó el pasaje en voz alta. Belter se enfrentó a una amenaza mortal, no de causas naturales, pero de un enemigo diferente. Ninguna que hubieran visto jamás. Esta fuerza, llamado Drava invadido con avanzado armamento y poder implacable. En los últimos días de la guerra, el Belter hizo la difícil decisión de colocar. Se sumen en un estado de estasis, sellándose su destino con la esperanza de que algún día quizás puedan regresar. Elías era atónitos, así que no murieron de una plaga o desastre. Fueron obligados. En un escondite. Meera asintió. Parece. Así que. Y ahora parece que se han marchado. Las respuestas a su supervivencia. Nosotros solo. Hay que encontrarlos. El equipo avanzó más. Dentro de la estructura, buscando más pistas. Mientras se orientaban en la penumbra. En los pasillos, y las no podía sacudirse esa sensación. Que estaban siendo vigilados. El silencio era demasiado perfecto, demasiado antinatural.
el zumbido de sus equipos y el ocasional tintineo de botas sobre la piedra era los únicos sonidos que rompían el silencio. Y entonces, cuando llegaron al corazón en el edificio, encontraron algo inesperado. Una cámara oculta. Entrada oculta por capas de antigüedad. Escombros. El débil pulso de energía que tenían. Lo detectado anteriormente era más fuerte ahora. ¿Qué viene de dentro? Creo que nosotros. Lo encontré, susurró Elías. Con cebo. Sin aliento, el equipo despejó la entrada, revelando una vasta cámara debajo de superficie. Interior, rodeado de antigüedades. Tecnología, eso era lo que habían sido. Buscando. Una bóveda sellada y inalterado durante siglos. Esto es todo. Dijo Meera, con voz llena de asombro. Aquí es donde los Belter hicieron su última resistencia. Pero mientras estaban allí, Elias se quedó mirando la puerta sellada. No podía sacudirme la sensación de que la apertura podría liberar algo mucho más peligroso de lo que estaban preparados para. Cara. El aire en la cámara era denso, con el peso de los siglos. El equipo se quedó de pie frente al potro, mirando fijamente ante la antigua puerta, sin saber qué le deparaba el futuro. Más allá, el tenue pulso de energía que tenían. La señal detectada era más fuerte aquí, vibrando en las paredes. Elías podía sentir su corazón. Carrera con expectación. Este era el momento, el instante que cambiarlo todo. Habían encontrado el corazón del último refugio de los Belter. Meera dio un paso al frente, rozando con la mano contra la fría superficie de la bóveda. Puerta. Capitán, las lecturas de energía son fuera de serie, dijo. Esto no es un simple trastero antiguo. Esto es algo mucho más grande. Elías asintió. Ya lo sé. Veamos qué hay dentro. Hicieron una seña al equipo para que se preparara. No solo estaban descubriendo la historia de una civilización olvidada, pero también entrar en un espacio lleno de desconocidos. Tecnología. Un paso en falso podría llevar a desastre. Con meticulosa precisión, el equipo trabajó para abrir la bóveda. Utilizaron sus herramientas para sortear las antiguas cerraduras. Sus dedos temblaban mientras ellos descifró el complejo mecanismo. Después, lo que pareció una eternidad, la bóveda. La puerta finalmente se abrió con un crujido, dejando ver habitación oculta más allá. El equipo dio un paso. En el interior, el eco de sus botas resonaba en él. Silencio. La habitación era más grande de lo que ellos. Lo que esperaba, lleno de filas de máquinas extrañas y cristales brillantes. Incrustado en las paredes. En el centro de la habitación estaba presidida por un enorme pedestal. Cubierta de polvo, pero aún irradiando una luz tenue y constante. Toda la habitación parecía vibrar con fuerza. Esto es increíble, susurró Meera. Su voz estaba llena de asombro. Ella cuidadosamente se acercó al pedestal, sus ojos escaneando las intrincadas tallas y símbolos grabados en su superficie. Esto es tecnología Beltari, sin duda, pero es como nunca antes habíamos visto. Elías respiró hondo, intentando contener la respiración. Emoción controlada. ¿Qué opinas? ¿En serio? Meera lo miró, con los ojos entrecerrados. Amplio de fascinación. Es una especie de repositorio de datos, pero es mucho más avanzada que cualquier otra tecnología que me encontré. Creo que contiene toda la historia de los Belter, su conocimiento, su cultura, su caída. Antes de que Elías pudiera responder, el pedestal se activó con un suave zumbido. Una pantalla holográfica cobró vida con un destello. Encima, revelando una impresionante imagen de el mundo natal de los Belterari. Dalvin antes. Su caída. El holograma hizo zoom mostrando
paisajes exuberantes, ciudades vibrantes y gente orgullosa de los Beltari que vive en armonía. Esto es increíble. Meera respiró. Es como ver un recuerdo del pasado. El holograma cambió, mostrando un cambio repentino. El vibrante. Las ciudades quedaron en penumbra. Los cielos se volvieron. Estaba oscuro, y se veía a la gente de Belter luchando por sobrevivir. Grandes barcos, como nada que la tripulación hubiera visto jamás, descendieron de los cielos. Naves Draa. Eran elegantes, aterradores y lejanos. Más avanzado que el propio Belter. Tecnología. A Elías se le heló la sangre. Él había oído hablar del Drava, un antiguo enemigo, que los Belter habían combatido hacía mucho tiempo. Su imperio se construyó sobre la destrucción y conquista, pero ver sus barcos en un espectáculo tan vívido, presenciar la caída de toda una civilización, fue abrumador. Exactamente, dijo Meera, su voz baja. Y esa división podría. Eso es lo que los ha hecho tan vulnerables. Los Drafot no solo atacaron a sus ciudades, atacaron su unidad. Hizo que los Veluri se cuestionaran a sí mismos. Dudan de su futuro. ¿Para cuándo? Llegó la invasión, y ellos ya estaban demasiado debilitado para defenderse de ello. Elías. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La idea de una civilización que se desmorona. El interior era un pensamiento inquietante. Le hizo pensar en la humanidad. ¿Podría? ¿Les pasó algo así? ¿Podrían desmoronarse ante un evento externo? ¿Llegó siquiera la amenaza? No lo puedo creer. Esto, murmuró Elas. ¿Cómo se lucha? ¿Algo así? Un enemigo que no solo invaden tu mundo, sino que invadir tu mente. La mirada de Meera era constantes. Por eso necesitamos ser preparado. Hemos visto cómo el Drava operan. No son solo soldados. Son conquistadores, pero también manipular. Saben cómo romper el espíritu del pueblo. Y el Belterari. Estaban demasiado centrados en sí mismos. Divisiones. Elías volvió a mirar el mapa. Había ser algo más que un simple invasión. Tenía que haber una razón. El Dravi había tenido tanto éxito en desintegrando a Belaria. ¿Y si ellos íbamos a tener alguna posibilidad contra ellos? Necesitaban comprender qué razón. De acuerdo, dijo Elías con voz tranquilo. Empezaremos con el más cercano. Base. Podría darnos algunas respuestas sobre la caída de los Velar y qué Drava lo provocó, pero necesitamos ser cuidado. Si tenemos razón sobre sus con ese poder, podríamos estar cayendo en una trampa. Meera asintió. Bueno, prepárense, pero nosotros necesitamos actuar con rapidez. Cuanto más tiempo tardemos. Espera, cuanto más tiempo tenga Drava. Reagruparse. Elías se volvió hacia su tripulación, todos, de los cuales ahora estaban centrados en el mapa y datos, analizando cada pieza de información. Haremos nuestro movimiento en primeros rayos de sol. Descansa un poco mientras puede. Esto es solo el comienzo. Como él. La tripulación se dispersó para prepararse para él. En su viaje, Hila sintió una creciente sensación de urgencia. Estaban a punto de entrar. Territorio desconocido. Territorio que podría. Poseen la clave para salvar a la humanidad de un enemigo que ya había destruido toda la civilización. Pero con cada paso, a medida que avanzaban, el peligro crecía. El Dravi. Estaban ahí fuera, y ahora habían encontrado algo que finalmente podría convertirlos en una amenaza real para la humanidad. Elías no tenía ninguna ilusiones. Esto no era solo una misión para obtener conocimiento. Era una misión para sobrevivir. Los días se fundían entre sí, a medida que la unidad se adentraba más en espacio desconocido. Elías y su tripulación estaban
más decididos que nunca a descubrir la verdad tras la caída de los Felte. Ellos tenían rumbo a uno de los más misterioso y estratégicamente importante bases Felte, un lugar que se dice que alberga ambas respuestas y peligro. La base estaba ubicada en una pequeña luna olvidada, escondida en un sistema remoto. Había sido abandonado mucho antes de que el Drava llegó. El Belter lo había dejado atrás. ¿Pero por qué? ¿Qué les había hecho retirarse? ¿Hasta dónde llega este puesto de avanzada? Las preguntas atormentaban a Elas mientras miraba fijamente la ventana de la unidad, el frío, el silencio del espacio lo rodeaba. Ya casi llegamos, capitán. Voz de Mera. Sus pensamientos se vieron interrumpidos. Los escáneres son detectando rastros de actividad en él. Superficie. Pero es tenue. Puede que no estemos los únicos interesados en este lugar. Elías asintió, con la mente a 1000 por hora. Si Dravi estuviera al tanto de esta base, lo haría. Explicar por qué se había dejado intacto durante tanto tiempo. Podrían haberlo evitado. Porque ya se estaban preparando para una batalla mayor. O tal vez no. Que lo sepan en absoluto. En cualquier caso, ellos no podía permitirse correr riesgos. Listo. El equipo, dijo Elías. Bueno. Investiga la superficie. Mantente alerta. Todos. No sabemos qué encontraremos. Pronto allí abajo. La unidad se cernía sobrevolando la luna, sus motores zumbando suavemente, mientras se asentaba en su lugar. El planeta. La superficie estaba cubierta de cráteres y polvo, con una única instalación de gran tamaño que se eleva desde el paisaje rocoso. La base era inmensa, con imponentes agujas y oscuro metal, muros que parecían guardar secretos. El equipo se equipó rápidamente, preparándose para lo que les deparara el destino. Elías lideró el grupo, sus pensamientos se concentraron. ¿Qué sería? ¿Qué encuentran dentro? Los Belteri tenían. Aquí han ocultado su conocimiento. Pero podría ser mucho más que eso. Necesitaban respuestas. Respuestas que podrían proteger humanidad y evitar el mismo destino que había caído sobre los Beltari. Las puertas a la unidad se abrió con un siseo, y el equipo salió en fila, subiendo al superficie de la luna. El suelo estaba frío y desigual, pero el silencio era ensordecedor. Ni un solo sonido aparte de sus pasos rompieron la barrera. Vacío. Mera y los demás rápidamente activaron sus comunicaciones. Los escáneres son detectar lecturas inusuales cerca de entrada. Parece que todavía está encendidos, pero los sistemas están degradado. Vamos a ese planeta, dijo Elías. Ahí es donde está la semilla oscura. Está oculto. Si no llegamos allí primero, no tendremos ninguna oportunidad. La unidad. Los motores rugieron al arrancar y el barco se puso en marcha. Un rumbo hacia el planeta distante. Como él. Las estrellas se veían borrosas fuera de la ventana. Y no podían sacudirse la sensación de que ellos corrimos contra el reloj. Cada segundo. Contaron. Horas más tarde, llegaron a el planeta. No se parecía en nada a lo que habían visto. Era de esperar. La superficie estaba cubierta de nubes espesas y arremolinadas, y el ambiente estaba lleno de cosas extrañas. Energía antinatural. No había señales de vida, pero el planeta parecía vivo de una manera, como si los estuviera observando, esperando. Este lugar me da mala espina, murmuró en voz baja mientras estaba de pie, junto a Elas. Es como el planeta. Él mismo está custodiando algo. Elías no respondió. No podía estar más de acuerdo. La sensación de inquietud le hizo un gesto de asentimiento como se prepararon para aterrizar. No tenían ni idea lo que les esperaba, pero ellos
No podía permitirse dudar. La oscuridad. La semilla estaba en algún lugar por ahí abajo, y ellos. Tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. La unidad tocó tierra en la superficie. Con un golpe sordo. La tripulación rápidamente. Se equiparon y reunieron su equipo. Salieron y fueron recibidos por el silencio opresivo del planeta. El aire estaba cargado de estática, y el suelo estaba cubierto de una extraña capa negra. Piedras que parecían absorber la luz. A su alrededor. Este lugar me da. ¡Qué bichos más raros!, dijo Meera, mirando a su alrededor. Nervioso, Elías asintió, pero no hablar. Su mente estaba centrada en él. Misión. Tenían que encontrar la fuente de la semilla oscura, y tenían que hacerlo rápido. El equipo se puso en marcha, siguiendo él. Coordenadas que habían descubierto. El terreno era traicionero y escarpado. Rocas y profundos barrancos que parecían estirarse eternamente. Cada paso se sentía como se estaban acercando a algo antiguo, algo poderoso. Finalmente, tras horas de búsqueda, ellos encontraron lo que buscaban. Una estructura masiva oculta bajo la superficie del planeta apareció antes. Ellos. Estaba integrado en el planeta. Corteza, sus paredes cubiertas de extraña símbolos y marcas luminosas. El aire. A su alrededor crepitaba la energía, y se podía oír un leve zumbido que emanaba de dentro. Esto es todo, dijo Elías, una voz llena de asombro y temor. Esto es donde escondieron la semilla oscura. Las puertas a la estructura eran grandes y imponentes, pero se abrieron fácilmente como la tripulación se acercó. Dentro, la temperatura cayó, y el aire se volvió denso con una presencia extraña y antinatural. Las paredes de la cámara estaban revestidas con extraños dispositivos, algunos de ellos brillando con una luz misteriosa. En el centro de la habitación era un pedestal, y sobre él yacía un pequeño el cristal oscuro. Era la semilla oscura. El cristal pulsaba con una energía oscura, y, cuando Elías se acercó, sintió un tirón en su mente, susurrándole, llamándolo. Para él, era como si el cristal quisiera ser libre, crecer y difundir su poder. Elías dudó un instante, pero entonces comenzó su entrenamiento. No podía. Dejemos que esto caiga en el mal camino. Manos. La semilla oscura tenía que ser destruido. Antes de que pudiera actuar, Meera dio un paso al frente. Espere, capitán. No lo hacemos. Sabemos lo que esto puede hacer. Si nosotros destruirlo podría desatar algo mucho peor. Elías la miró. Estaba dividido. Sabía que ella tenía razón. Pero ellos no podía correr ese riesgo. El universo ya había visto lo que sucedió cuando Belteri intentó controlar la semilla oscura. Tenían que terminar con esto ahora. No tengo elección, dijo Elías con voz firme. Tendremos que encontrar otra manera. ¿Cómo? La tripulación comenzó a prepararse para lo siguiente. Al dar un paso, el suelo tembló bajo sus pies, y un leve retumbar llenó la habitación. La semilla oscura estaba despertando. Algo había desencadenó su poder. Y ahora no había vuelta atrás. El aire estaba denso con tensión mientras Elías y la tripulación permanecían en el corazón de la cámara oscura. La oscuridad. El mar palpitaba ominosamente sobre su pedestal. El inquietante zumbido de su energía llenando el habitación. Era como si el cristal tuviera con voluntad propia, atrayéndolos hacia sí, tentándolos a actuar. Pero ellos sabían que lo que hicieran a continuación podría decidir el destino de la galaxia. Elías respiró hondo, sus dedos se estremecía cerca del arma que había traído. Con él, un disruptor de alta energía, diseñado para neutralizar lo peligroso. Artefactos
pero algo en la parte posterior de su mente lo frenó. La advertencia de Meera resonaba en sus pensamientos. Si destruimos, podríamos estar desatando algo mucho más grande. Peor aún, capitán, no sabemos qué es esto. Lo que puede hacer. Meera dijo en voz baja, su voz llena de preocupación. Puede que no. Ya no tenemos opción, pero necesitamos serlo. Con cuidado. Elías asintió, pero no habló. Su corazón latía con fuerza en su pecho, su mente. Carreras. ¿Y si Meera tuviera razón? ¿Y si? La destrucción de la semilla oscura desencadenó algo que podría extenderse por todo el mundo. Galaxia, trayendo consigo la destrucción. ¿Podrían asumir ese riesgo?